Analía, ¿este encuentro permitió que regresaras a la universidad, a la facultad? Sí, después de un montón de años, casi que te diría 8 o 9 años, y fue como una emoción bajar esa escalera, llegar a este estudio, pasar por donde era mi oficina, donde trabajaba como coordinadora académica del área de sonido y como docente también de algunas materias, y fue como un viaje en el tiempo, hermoso. Y ese viaje en el tiempo tiene que ver también porque en esos años que han pasado desde que estabas tú hasta ahora, seguramente se ha avanzado mucho. Y en aquellos tiempos en los cuales tú estabas, no era tan fácil hablar de una licenciatura en estos temas, el sonido, tantos años para trabajar en el área de sonido. Y te digo más, en aquel momento yo me acuerdo que presenté para los primeros fondos concursables para la cultura un proyecto que se llamaba Mapa Sonoro del Uruguay. Y después de muchos años, bueno, no quedé, obviamente, y después de muchos años me encontré con uno de los jurados que me dijo, ¿vos sabés que era rarísimo eso que vos traías? Dice, ninguno de los jurados entendió qué era lo que querías hacer. Y yo trataba de propiciar actividades que tuvieran que ver no solo con el sonido como uno entiende tradicionalmente, amplificar una banda, grabar un grupo, sino que quería propiciar actividades que contribuyeran a la ecología acústica, a generar una especie de conciencia sobre el valor del sonido y del paisaje sonoro. Claro. Yo en aquel momento estaba en el grupo de Paisaje Sonoro Uruguay de Masciolo, en la UM, en la Universidad, en la Escuela Universitaria de Música, como invitada, ¿no? Y fui como muy consciente de que había mucho que hacer en relación al sonido. Y después propicié actividades también con Facultad de Ciencias. Salíamos con los gurises de acá de la ORT a grabar. Queríamos hacer como una especie de caracterización acústica de la costa atlántica, de Maldonado, el puerto de La Paloma. Generamos ahí unos convenios con una ONG, que era la Organización para la Conservación de Cetáceos, con Rodrigo García, y generamos un acuerdo con ADES, que nos prestaba los barcos, y salían los gurises de acá que estudiaban sonido, con un micrófono que se llama hidrófono, que se graban sonidos submarinos. Un montón de proyectos que, bueno, que fueron poniendo también como un antecedente, claro, en algo que hoy ya es totalmente consolidado. Pero te das cuenta que venimos de una cultura muy visual. Sí. Entonces reivindicar la importancia del sonido y generar conocimiento académico, transmitirlo y que esos alumnos después no solo se inserten en el mercado laboral sabiendo la importancia del sonido, trabajando en el área y después también retroalimentando a quienes vienen, es muy importante y a veces no somos conscientes de eso. Sí, tal cual, tal cual. Y también en el aspecto, digamos, que no es tan funcional del sonido. Por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con el arte sonoro. Por ejemplo. Y entonces, en aquel momento me acuerdo que generamos unas 2 muestras. En el 2005, la primera, que se llamó Forma y Sonido, que fue con estudiantes de ORT, el Instituto Goethe, que también estaba como coordinando y propiciando esa muestra, y por supuesto la gente de la Escuela Universitaria de Música. Y fue la primera muestra de arte sonoro que se hizo en Uruguay en el 2005. Y después en el 2006 ya se consolidó y se hizo una muestra más grande en el Museo Nacional de Artes Visuales, que duró de agosto como hasta noviembre, con varios artistas invitados. Pero te das cuenta que no estamos hablando de hace tanto tiempo. No. Y bueno, esa carrera y toda esa área se ha consolidado mucho en la universidad. Y también para los espectadores, para los oyentes en este caso, también es importante escucharlos a ustedes teorizar sobre eso, porque no somos conscientes del paisaje sonoro. Es cierto. No somos conscientes y además como nuestro rol como productores de sonido, ¿no? Que es lo que también tenemos que hacer conciencia. Me remito también a los estudios de Elizabeth González, que desde Facultad de Ingeniería ha trabajado muchísimo en generar justamente un mapa acústico de Montevideo y cuáles son las zonas donde hay más problemas de contaminación sonora, ¿no? 18 de Ejido. Exacto, creo que es la esquina que aparece en el mapa como la más complicada. Bien, y en eso también tenemos que ser conscientes, porque también a veces las modas de los autos tuneados y las motos
gestos y todo eso, también atentan contra ese paisaje y muchas veces no somos conscientes. Cuando se nos dicen, por ejemplo, los decibeles, cuando se nos explica, ustedes nos explican la importancia de las intensidades, los auriculares, Sí. la gente que camina con un auricular metido directamente en el oído, que será muy espacial y todo, pero también el daño físico. Es Sí. decir, estamos hablando de sonido y vida cotidiana. Exacto. Sí, me remito también a Millara, que tiene un texto muy interesante que se llama Los efectos del ruido en el hombre, y cómo explica además eso, como dice Murray Schafer, no tenemos párpados en los oídos, estamos todo el tiempo expuestos Exacto. al sonido. Aún durmiendo. Y aún durmiendo, y es eso que ingresa a través del oído y que es procesado por nuestro cerebro, digamos que no hay una cuestión voluntaria que uno pueda apagar y decir, bueno, switch off, entonces no escucho y no proceso. El cerebro está procesando información todo el tiempo, es como un canal que nos conecta con el mundo exterior, si es que tal cosa existe, nos conecta y nos conecta desde que nacemos hasta que nos morimos. Y se supone que además, no sé, hay algunas teorías que dicen que seguimos escuchando un poquito más. Es como el último sentido que se extingue cuando nos vamos. Y de los primeros que se desarrollan cuando estamos aún en el vientre materno. Sí. Yo recuerdo en la década del 70 escucharlo y después en los 80 ya entrevistarlo al doctor Rodolfo Taliche, que él pedía a las embarazadas que pusieran música clásica, escucharan durante su embarazo música clásica y no un rock pesado y ruidoso, porque eso influía directamente en el carácter de ese niño. Puede ser. Yo lo que siempre recomiendo, de hecho he tenido amigas embarazadas y algunas familiares allegados que se han embarazado y yo les regalo unos auriculares que son para la panza, que son, en realidad puede ser un auricular de esos que tienen la posibilidad de abrirse. No importa, puede ser para los oídos que tenga la posibilidad de abrirse y se coloca en la panza. Y se supone, no sé qué efecto puede tener en el carácter, pero se supone que si uno expone al feto a sonidos que resultan agradables para sus padres, forman parte como del entorno sonoro cotidiano de esas personas, que puede ser que escuchen determinada música que les guste más que otra, pero a su vez eso después cuando el niño tiene que dormir, cuando ya nació y se supone que esa misma música tú puedes ponérsela para ayudarlo a conciliar el sueño, ya cuando está fuera de la panza de su mamá. Como que le remite a esos recuerdos intrauterinos. Exacto. Pero el sonido es un misterio, el sonido es alucinante. Es un montón tiene la capacidad de llegar de forma muy, muy mágica, yo digo. Es como tiene algo de misterio que me encanta que quede ahí, pero que nos vincula a todos los seres humanos más allá de las culturas. ¿Viste? Siempre estamos como dependiendo de qué cultura, pero no importa, siempre la conexión con el sonido y con la música siempre está. Y aparte de todo ese desempeño académico que has tenido, también los sonidos, las danzas, te han puesto en una tarea de investigadora, de búsqueda de identidad a través de esos sonidos, como son las danzas. Sí. Venís del mundo de la danza también, o te integraste al mundo de la danza. Sí, también es interesante eso. Es un camino que viene por el lado de, yo digo siempre que es como siempre la comunicación de fondo, ¿no? Porque me interesé por la ciencia de la comunicación, allí te conocí, en la Universidad Católica. Hice la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y después justamente como que me fui como afinando en los intereses la radio, y como la materia prima de la radio, el sonido. Y después que fui caminando por ahí dije, el cuerpo, ¿cómo no pensé o cómo no me conecté con todo lo que el cuerpo podía seguirme enseñando, ¿no? Mi conexión con el cuerpo. Yo no había hecho danza ni nada y sin embargo, bueno, empecé a hacer tai chi, yoga, muchas cosas de esas que te vuelven como a tu centro, ¿no? Que te ayudan también a conectar contigo mismo. Y eso que también es comunicación. Eso también es comunicación. Y es comunicación con uno mismo, sí, claro. Escucharse uno mismo. Y a la vez, bueno,
la necesidad de conectar con eso, con el cuerpo, y empecé a estudiar danza. Yo digo siempre una edad que la gente ya está pensando en retirarse de la danza. Y ahí empecé. Y hice la escuela, hice primero danza contemporánea, una cantidad de años. Que también es interesante porque llevaste, digamos, ese aprendizaje, quizás es el más extremo, el Claro. de la danza contemporánea. Sí. El más libre también. Sí, pero también, bueno, es como esas cosas que uno tiene cerca y que a uno lo van como cautivando del medio en el que uno se mueve, las personas con las que yo estaba en ese momento vinculada, me fueron llevando, me invitaron. Y para mí fue una ruptura, porque fue un antes y un después en muchas cuestiones de mi vida también, porque dejé de hacer muchas cosas para dedicarme a la danza. Por un tiempo, bueno, renuncié al trabajo acá en la ORT, me tomé un año sabático para ver qué quería hacer, hacia dónde quería redirigir mi vida. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué locura! Dejar todo, ¿no? Y todo cosas que estaban buenas, ¿no? Sí, No es que uno dice, ay, vengo Estabas de una trabajando vida, en lo tuyo, además. vengo de una vida que sea aburrida, no, para nada. Pero sin embargo yo me sentía muchas horas sentada en la oficina. Pasaba mucho tiempo de mi vida sentada en la oficina, más allá de que hacía cosas que me divertían. Y ya te digo, y empecé a bailar y todo cambió, de verdad que todo cambió. Dije, ¿cómo no estuve conectada con mi cuerpo antes? Seguramente cuando encontraste el sonido y desarrollaste todo tu mundo personal vinculado al sonido, después te pasó eso con el cuerpo. Sí, sí, fue como que me llevó. Yo soy muy intuitiva, yo como que trato siempre de escuchar esa cosa esa cosa que te llama. Hay que estar como abierto también a esos mensajes que nos llegan, que nos damos nosotros mismos. A veces dejé de fumar, me acuerdo que fue una cosa muy de un cambio hacia una vida más saludable, que bueno, que me llevó también a comer sano, bueno, y a bailar. Y bailar, y me pasaba, ese año que me tomé, bailaba todos los días todos los días de la semana, de lunes a viernes, en distintos espacios de danza. Fui a varios a la misma vez. Iba los lunes y los miércoles a uno, los martes y los jueves a otro. Y así me pasé todo un año bailando. Y después me llegó la danza folclórica, después de todo ese proceso. ¿Y qué encontraste? Y fue a través de compañeros y personas que fui conociendo en ese camino de la danza, que me fueron como invitando a que me vinculara con la danza folclórica. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba trabajando en el 2010 con Julio Boca, cuando llegó a Montevideo a hacer este trabajo de refundar el Ballet del Sodre y actualizar todo eso. Y yo trabajando con él, salía de trabajar y de noche iba a la Escuela Nacional de Danza a aprender folclore. Empecé con un grupo de adultos que tenían en la escuela, que lamentablemente lo quitaron, no sé por qué, pero en un grupo para gente de más de 40 que quiera bailar de forma gratuita, y aprendíamos folclore en ese grupo de adultos. Y después me vinculé a la carrera. Y sí, ya me dejaron entrar, me vieron que tenía ciertas condiciones y me hicieron una excepción para poder hacer la carrera. Y también fue otro hito, otro momento así como clave, yo creo, de mi vida. Porque me acerqué, es lo que yo digo, yo venía de hacer un programa de radio, me acuerdo, en los 90, que teníamos, se llamaba Oldies But Goldies, en Sarandí Satelital. Durante 3 años lo hice y aprendí, sabía la historia del blues, la historia del jazz, la historia de la invasión británica, en el rock en los Estados Unidos. Sabía un montón de cosas de historia de la música y no sabía nada, pero nada de la historia de nuestra música, de nuestra milonga, de nuestros tangos, que de alguna manera la milonga, alguien dijo, ¿no?, que es como nuestro blues. Sí, Cita Rosa lo dijo. Ahí está. No, Dino. No sé, bueno, Dino, pero una es canción. eso, digo, ¿cómo puede Blues de ser Montevideo. que estuve Dino, Gastón Charlo. tanto tiempo sin interesarme por nuestra cultura? Y lo que se había hecho acá, que estaba buenísimo también. Sí, desde la época de Auros estarán para acá. Exacto, ¿no? Y yo digo que es como que no nos enseñan muchas veces a apreciar el valor de nuestras cosas, de nuestras músicas, que más allá de que el mercado diga o no diga, o sea, no se mide en términos de mercado todo eso.
Y creo que la escuela de danza me ayudó. Yo tenía a Numa Moraes de profesor de folclore musical uruguayo. Y era así. Mi cara de embelesamiento con las clases de Numa o sea, debía ser muy divertido de ver. Yo quería grabarlo, quería que me explicara todo lo que sabía y quería aprender todo eso que realmente me fascinó. Y eso tiene que ver con la identidad, Analía, con nosotros mismos, y a veces también. no somos conscientes de eso. De conocernos, conocer el país, conocer todo lo que hay para conocer, que es enorme. Y la cantidad de artistas increíbles que hubieron en la historia de nuestro país también, de poder darles un lugar, porque no somos muy generosos con nuestros artistas, con los que estuvieron antes que nosotros. Sí, sí. A veces somos todos de memoria corta. Sí, o como que no somos muy de reivindicar nuestras raíces. Muchas veces lo vemos como algo, como un signo de atraso. Y en realidad para mí, si no tenés raíz, no sabés dónde. ¿Y crees que, por ejemplo, desde ahora, digamos, hoy las tecnologías, ¿no? y las nuevas formas de comunicación nos están dando un panorama muy segmentado de llegada a oyentes, ¿no? Las plataformas, etcétera? ¿Podemos aprovechar lo que hoy nos da la tecnología, la renovación de carreras, el conocimiento académico, para proyectar eso que tú estás diciendo que cuesta tanto en este país? ¿Es posible, digamos, aprovechar lo que hay hoy para herramientas que tú no tuviste hace años? Sí, yo creo que sí, porque, sobre todo porque tenemos, se supone, todo más al alcance. Por eso lo digo. Y si yo quería en ese momento escuchar un disco, no sé, de Aníbal Zampayo, capaz que no era tan sencillo llegar. Y hoy sí. Hoy simplemente googleás y aparecen muchísimo material que ya está digitalizado y que en algún caso está disponible a través de distintas plataformas. Yo creo que sí. Ahora, también hay una cuestión de que el país tiene que tomar algún tipo de posición en cuanto a política cultural, me parece. No podemos dejar todo librado a que el mercado se regula y que la cultura... Sí, sabemos que hay una cuestión de que está bueno que se respire y que no sea una cosa anquilosada, cuadrada, cerrada, dirigida. Sí, tiene que haber una dinámica, pero tiene que haber una dinámica como lo hay en la economía, como lo hay en las otras áreas, ¿no? Tiene que haber una dinámica de cierta regulación y cierto permitir y propiciar que determinadas cuestiones de nuestra cultura se pongan sobre la mesa, se trabajen desde la educación, se conciban como contenidos de enseñanza, pero no solo que estén en los papeles, porque tenemos el candombe, está en los planes de estudio, desde el 2008 por lo menos, el tango también, y bueno, y todas estas cuestiones más de folclore más tradicional, o de otro orden también. Pero el problema es cómo se encarna eso en la práctica, cómo se traduce en prácticas de enseñanza. A mí es un tema que me apasiona en este momento y me preocupa. Generar instancias. Generar, sí, eso, cómo llevar al aula estos temas de nuestra cultura, que no son solo, ojo, no quiero ceñirme solo a la música y a la danza, que es donde yo más me muevo. Pero sí me parece que falta un poco de ese trabajo creativo que hacen los docentes y que debería convocarse a docentes a trabajar creativamente en cómo llevar al aula de forma digna, respetuosa, coherente y profunda, por ejemplo, el candombe. Y no que quede en que, bueno, un profesor que justo sale en una comparsa y le gusta, entonces va y lleva los tambores. Suena muy voluntarista, pero... Queda como muy así en el plano de que si te toca un profesor copado, buenísimo, y si no, marchaste. Sí, y el rigor. Claro, sistematizar la enseñanza, a ver, bueno, de qué manera, en algunos países eso se trabaja muy bien. A tomar ejemplos de otros países donde bueno, la cultura propia se trabaja de una manera seria, ¿viste? Y no por seria aburrida, ¿no?
eso es un tema que me interpela porque yo misma, fíjate que estuve como hasta los 30 años sin poder apreciar todo eso, ¿no? Pero tu ejemplo sirve para darnos cuenta que siempre está bueno, siempre hay posibilidades de empezar. Claro, sí, no, sin duda, sin duda. Y hay mucha gente y muchos docentes muy, muy copados y talentosos haciendo cosas muy buenas que a veces no se ven tan bien. No tienen visibilidad o no tienen pantalla. Por lo general, quizás estaría bueno también darle un espacio en los medios para estas cosas. Como vos decís, con las tecnologías nuevas, los podcasts, podemos generar eso, podcast de radio que trabajemos, donde se trabajen estas cuestiones de reconocimiento, por ejemplo, de ritmos. ¿Qué diferencia hay entre una litoraleña y una milonga ciudadana? Claro. ¿Qué diferencia hay entre un estilo, un triste y un, yo qué sé? Y rescatar a testimonios como los de Numa, claro, o los de Carlos Benavides, que grabar, lo hacen radio. Tener esas palabras de primera mano, toda esa gente increíble que hay, muchos esperando porque además te acercás a ellos y te cuentan todo, son muy generosos en eso. Entonces dejarlos ahí, como también plasmar un objeto ahí de enseñanza que puede estar interesante.